estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar las razones trigonométricas de ángulos notables, pero profesor, la parte número 2. ¿Quién comprende la parte número 2? Profesor, el triángulo notable de 30 grados y 60 grados. Aquí está nuestro triángulo notable, un triángulo rectángulo, 30 grados, y él sería, profesor, 60 grados. ¿Cuál es la relación de los lados? A 30 le corresponde K, a 60 K raíz de 3, y a 90, profesor, le corresponde 2K. Nuevamente, a 30 le corresponde K, a 60 K raíz de 3, y a 90, profesor, le corresponde 2K. Entonces, profesor, vamos a colocar que a 30 le corresponde K. Muy bien. A 60, profesor, le corresponde K raíz de 3. A 60 le corresponde K raíz de 3. Y profesor, a 90, profesor, le corresponde 2K. Muy bien. Eso es el triángulo notable que nosotros debemos de saber. Pero, una observación. Profesor, para las razones trigonométricas se tiene que utilizar el siguiente triángulo. Este triángulo de aquí, profesor, tenemos que utilizar para obtener las razones trigonométricas. Profesor, a 30 se le pone 1, a 60 la raíz cuadrada de 3 y a 90 se le opone 2. Profesor, eso quiere decir que K vale 1. K es igual a 1. 1 por la raíz cuadrada de 3 sigue siendo la raíz cuadrada de 3. Y profesor, 2 por 1 sigue siendo 2. Entonces, cada vez que me piden hallar las razones trigonométricas de 30 grados y 60 grados, ¿qué triángulo voy a utilizar? Este triángulo. A 30 se le pone 1, a 60 la raíz de 3 y a 90, profesor, se le opone 2. De manera directa, a 30 se le pone la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 2, a 30 siempre le va a corresponder la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 2? Es 1. Ahí está, profesor, el triángulo notable de 30 y 60, profesor, para utilizar las razones trigonométricas. Nosotros sabemos, profesor, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante, hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cosecante, profesor, hipotenusa entre cateto opuesto. Bien, profesor, esta tablita también ya lo sabemos. Ahora, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a obtener las razones trigonométricas, profesor, de 30 grados. Y luego, profesor, vamos a obtener de 60 grados. Pero, profesor, primero nos vamos a enfocar en 30. Nos está pidiendo, profesor, con respecto al ángulo de 30. Nos está pidiendo el seno, el coseno, la tangente, profesor, la cotangente, la secante y la cosecante, profesor, de 30. Por lo tanto, profesor, voy a sombrear 30. Si él es el ángulo de 30, profesor, el que se opone sería el cateto opuesto. Él sería, profesor, el cateto adyacente. Y él sería, profesor, la hipotenusa. Ahí está, profesor, la hipotenusa. Entonces, profesor, nos está pidiendo el seno. El seno de 30 grados. Pero el seno, profesor, sería cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto 1, la hipotenusa 2. Por lo tanto, profesor, sería un medio. El seno de 30, profesor, sería cateto opuesto, que sería 1, entre la hipotenusa 2. Por lo tanto, profesor, el seno de 30 sería un medio. Profesor, el coseno sería cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto adyacente, profesor?
la raíz cuadrada de 3. ¿Y cuánto es la hipotenusa? Sería 2. Por lo tanto, profesor, vamos a colocar aquí la raíz cuadrada de 3 dividido sobre 2. Profesor, la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto 1, cateto adyacente, la raíz cuadrada de 3. Profesor, acá sería 1 entre la raíz cuadrada de 3. Pero, profesor, usted mencionó que en el denominador no debe estar la raíz de 3. Efectivamente. ¿Qué se hace, profesor? Tenemos que multiplicar arriba por la raíz de 3 y abajo también por la raíz de 3 para que se puedan eliminar. Profesor, entonces, como abajo yo no quiero raíz de 3, ¿qué se hace? Se multiplica por raíz de 3 abajo y por raíz de 3 arriba. 1 por la raíz de 3 sigue siendo raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, profesor, sigue siendo 3. Muy bien. Ahí está, profesor. La tangente de 30 sería la raíz cuadrada de 3 dividido sobre 3. Profesor, la cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, profesor, debe ser la raíz cuadrada de 3 dividido entre 1. Y al final, profesor, ¿cuánto sería? Simplemente la raíz cuadrada de 3. Nada más. Muy bien. Profesor, la secante, hipotenusa entre cateto adyacente. La hipotenusa es 2 y el cateto adyacente, la raíz cuadrada de 3. Profesor, acá sería 2 entre la raíz cuadrada de 3. Profesor, nuevamente, profesor, tenemos que eliminar la raíz de 3. Por lo tanto, profesor, abajo y arriba vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 3. Y, profesor, vamos a hacer lo siguiente. 2 por la raíz de 3 sigue siendo 2 raíz de 3. Y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 simplemente sería, profesor, sería 3. Ahora, profesor, y finalmente la cosecante, profesor, sería hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa 2, cateto opuesto 1. Por lo tanto, profesor, acá debe ser 2 entre 1 y al final, profesor, sería simplemente 2. Muy bien, profesor, ya tenemos el seno de 30 es un medio, el coseno de 30 raíz de 3 sobre 2, la tangente de 30 raíz de 3 sobre 3, la cotangente de 30 simplemente la raíz cuadrada de 3, la secante de 30, profesor, sería 2 raíz de 3 dividido entre 3, y la cosecante de 30, profesor, simplemente sería 2. Pero, profesor, ahora nosotros queremos hallar las razones trigonométricas con respecto al ángulo de 60. Entonces, vamos a borrar, profesor, porque ahora nosotros queremos con respecto al ángulo de 60 grados. Profesor, nosotros queremos con respecto, profesor, al ángulo de 60 grados. Entonces vamos a sombrear ahora 30, perdón, vamos a sombrear 60. Ahí está, profesor, nos está pidiendo con respecto al ángulo de 60 grados. Por lo tanto, es sombreado. El que se opone a 60, profesor, sería el cateto opuesto. Él sería el cateto adyacente, profesor. Y a él sería, profesor, la hipotenusa. Ahora el seno, profesor, recuerda, cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto, profesor, entre la hipotenusa. Profesor, el cateto opuesto sería raíz de 3. Y la hipotenusa, profesor, sería 2. Muy bien. El coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, profesor, sería un medio. La tangente de 60, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Profesor, sería raíz de 3 entre 1. Y al final simplemente sería la raíz cuadrada de 3. Profesor, y la cotangente,
Cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Por lo tanto, profesor, sería 1 entre la raíz cuadrada de 3. Pero, profesor, la raíz de 3 tenemos que eliminar. Multiplicamos abajo y arriba, profesor, por la raíz cuadrada de 3. ¿Y cuánto nos va a salir, profesor? Nos va a salir 1 por la raíz de 3 sigue siendo raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 simplemente sería 3. Profesor, la secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa 2, cateto adyacente 1. Por lo tanto, profesor, acá sería 2 entre 1. Y al final sigue siendo 2. Profesor, y la cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa 2, cateto opuesto, raíz cuadrada de 3. Pero, profesor, la raíz de 3 tenemos que eliminar. Arriba multiplicamos por la raíz de 3 y abajo también, profesor. Y de esa manera estamos eliminando. 2 por la raíz de 3 sería 2 raíz de 3. Profesor, raíz de 3 por raíz de 3 sería simplemente 3. Bien, profesor, aquí están todas las razones trigonométricas de 30 y 60. Bien, estudiantes, con eso hemos terminado la teoría para trabajar los ejercicios.